Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Alrededor de 800,000 personas fallecen anualmente a consecuencia de un ataque cerebrovascular en Estados Unidos y Puerto Rico. Existen factores de riesgo de un ataque cerebrovascular: hipertensión, diabetes, colesterol alto, enfermedad del corazón, latidos del corazón irregular, enfermedad de la arteria coronaria, fumar, incluido el humo de segunda mano, consumo excesivo de alcohol, inactividad física, tener sobrepeso, uso de píldoras anticonceptivas, anticoagulantes y esteroides, terapia de reemplazo de hormonas, condiciones cardíacas como fibrilación auricular, endocarditis y miocardiopatía. ¿Cuál es la mejor manera de mantener un cerebro saludable? ¿Y cómo podemos prevenir los ataques cerebrovasculares? A continuación hablamos con el Dr. Ulises Novo, neurólogo vascular. Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y estamos de vuelta aquí desde las facilidades del Hospital Menonita en Caguas, donde se tiene una unidad especializada y subespecializada para poder atender cualquier persona que llegue con un ataque cerebrovascular. Y la importancia de este programa, y le agradecemos enormemente el respaldo del Hospital Menonita, es que queremos educarlo a usted para que aprenda esas señales, a reconocerlas a tiempo y sobre todo a cuidarse. Me acompaña uno de esos neurólogos que uno, mire, a través de los años va apreciando muchísimo y respetando, ¿no?, el conocimiento que tiene, y es el doctor Ulises Novo, neurólogo vascular. Buen día. Buen día, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que últimamente, por los últimos años, hemos visto, y quizás después de la pandemia, como muchos casos y en personas jóvenes, ahora con ataques cerebrovasculares. Eso es así. Hace años ya que venimos viendo aumento de strokes en gente joven, pero justamente por la pandemia y por el virus en sí, la incidencia ha aumentado muchísimo más. La gente tiende a pensar que el COVID es solamente una enfermedad que afecta a los pulmones, sin embargo, tiene una relación directa con la producción de strokes y ataques al corazón y coágulos en cualquier otra parte del cuerpo. Pero hemos visto mucha gente joven con strokes que producto de haber tenido la enfermedad. Y eso es bien triste y bien lamentable. Doctor, le pregunto, ¿cómo se produce un infarto cerebral? Un stroke o un derrame es un daño a una parte del cerebro que es resultado de que a esa parte del cerebro no le llega sangre por dos motivos: o porque la arteria que está llevando sangre se tapa por un coágulo o por lo que sea, o porque esa misma arteria se rompe y termina produciendo una hemorragia. Entonces, cualquiera de los dos mecanismos impide la llegada de sangre, y la sangre, acuérdate que lleva oxígeno, lleva azúcar, lleva nutrientes, un montón de cosas que el cerebro necesita. O sea que cuando a ti no te llega sangre a esa parte del cerebro, tu cerebro empieza a sufrir en forma inmediata, automática. ¿Qué causa, verdad? ¿Qué puede provocar que una arteria se rompa? ¿Qué puede provocar esa falta de oxigenación, verdad, en mi área de cerebro? Y si hay algunos factores de riesgo a los cuales yo debo tener y estar pendiente. Sí, empezando por tu última pregunta, el factor de riesgo más importante y en general el peor tratado es la presión alta. Y la presión alta, la mayoría de la gente que viene saben que tienen presión alta, pero la presión está mal controlada. Y lamentablemente existe un mito de que la presión alta da síntomas, de que cuando tú tienes dolor de cabeza es porque tienes la presión alta, y si no tienes dolor de cabeza no tienes presión alta. Y es un mito, eso no es verdad. La realidad es que la presión alta no da síntomas. Entonces, la presión alta es claramente el factor de riesgo número uno. Obviamente diabetes, colesterol, obesidad, cigarrillo, alcohol en exceso, drogas ilegales, sedentarismo, algunas arritmias cardíacas. Todo eso puede llevar a producir generalmente un infarto o ese tipo de derrame o stroke que se produce porque una arteria se tapa. Esa es la causa más frecuente de strokes y representa el 80-90% de los strokes. Ahora, la misma presión alta, en general, puede llevar a que esas arterias no puedan aguantar esa presión sostenida por mucho tiempo y terminan rompiéndose dentro del cerebro, produciendo una hemorragia cerebral.
Y ahí es que viene la complicación quizás más grande. O sea que si nosotros se nos diagnostica, doctor Novo, presión arterial, importante entonces hacer lo que el médico me envíe y mantenerme en un tratamiento que va a ser de por vida. Eso es así, eso es así. Y el otro mensaje importante es que que tú inicies un tratamiento hoy con este medicamento para la presión no significa que ese medicamento va a ser efectivo el resto de tu vida. La realidad es que muchas veces requiere ajustes cada tanto tiempo para ir compensando y para ir manteniendo los números de la presión como corresponde. O sea, el tratamiento que tú inicies hoy de presión alta puede que tenga que corregirse a futuro, y la realidad es que una vez que tú tienes presión alta, tú vas a ser hipertenso el resto de tu vida, por lo tanto vas a necesitar tratamiento el resto de tu vida y necesitas control. Y sobre todo en el mercado hay infinidad de medicamentos para la presión y con dosis diferentes, o sea que podemos, ¿verdad? El médico podría, dependiendo de cómo va la situación, pues cambiar. Pero también hay personas que se ayudan muchísimo con una buena alimentación, con el ejercicio, y logran entonces estar en dosis mínimas muy bajas de medicamentos y logran mantener esa presión en bastante buenos números. Eso es muy cierto. El ejercicio, la actividad física, el estar en buen peso, no estar excedido de peso, definitivamente ayuda a controlar los números de la presión. Pero para mí lo más triste es ver un paciente con presión alta que ha venido con un stroke, con la infinidad de medicamentos que hay, los cuales la mayoría de los medicamentos disponibles no producen prácticamente efectos adversos. Porque hace muchos años atrás tenían algunos efectos adversos que eran bastante indeseables. Pero hoy la inmensa mayoría de esos medicamentos son muy bien tolerados. Tú prácticamente no te das cuenta que lo estás tomando. O sea que no hay motivo como para que alguien hoy no pueda estar tratado exitosamente para la presión alta. Doctor Novo, le pregunto, ¿cómo yo sé cuando me llega un paciente que lo que estoy viendo así, ¿verdad?, de primera intención, me da a mí la impresión de que podría estar padeciendo de un ataque cerebrovascular? Los síntomas de un stroke son inmediatos, son abruptos. No son síntomas que empiezan en días, semanas. Tú estás bien hoy y en un minuto ya estás con síntomas. Y esos síntomas son clásicamente la boca virada para un lado, dificultad para mover un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, pérdida de visión de un ojo o los dos ojos, un mareo repentino, pero esos mareos que no te dejan caminar, estás totalmente inestable, con vómitos generalmente, un dolor de cabeza abrupto, de golpe, inusual. Lo importante es que no tienen que estar todos estos síntomas juntos. Cualquiera de ellos por sí solo puede representar que el paciente está teniendo un stroke, que aunque el paciente note que los síntomas no son severos, con que note una dificultad que es inusual y es nueva, tiene que ir enseguida a la sala de emergencia porque puede estar ante la presencia de un stroke, y tenemos tratamiento para muchos de estos strokes, pero lo importante es que vengan rápido, porque si vienen muy tarde, probablemente no podamos hacer nada, y si vienen temprano, a lo mejor podemos revertirlo. A eso iba. Sabemos, ¿verdad?, que existen, lo que más se conoce, dos tipos, el hemorrágico, ¿verdad?, y el isquémico. Y cómo entonces cuando ese paciente llega, cómo yo lo trabajo, cómo yo lo diagnostico, qué yo hago. Y para ayudarlo, como usted dice, podemos hasta revertir en muchos casos el daño que pueda, ¿verdad?, haber a ese cerebro. Mira, acá el secreto es una evaluación rápida de ese paciente en sala de emergencia, identificar lo que tiene síntomas de un posible stroke. Ahora, inicialmente, cuando tú estás viendo un paciente, yo estoy viendo un paciente, no tengo manera de saber si lo que está pasando es porque hay una arteria que está tapada y está produciendo los síntomas o tiene una hemorragia adentro. O sea, por ver al paciente yo no puedo saber qué es lo que está pasando. O sea que la próxima etapa, una vez que hago un screening inicial rápido, es hacer un CT de cabeza inmediatamente. O sea, a partir de ahí yo ya sé si voy a seguir este camino o este otro camino en cuanto a lo que tenga que ver con tratamiento. Sabemos, ¿verdad?, que cuando es un ataque isquémico ustedes tienen una ventana abierta. Hay medicamentos, ¿verdad?, que se dan a ese paciente para poder entonces revertir en ese tiempo cualquier daño que pueda haber y poder entonces ayudar a ese paciente a tener una mejoría sustancial y una funcionalidad. Correcto, correcto. En la actualidad tenemos dos tipos de tratamientos para este tipo de strokes
que nuevamente no son los hemorrágicos, son los que se producen cuando una arteria está tapada. El más común, que es el que venimos usando hace 25 o 30 años, es el TPA, que es un medicamento que se administra por vena, y básicamente lo que el medicamento hace, rompe coágulos. Es un medicamento para romper todos los coágulos que encuentre mientras va circulando por el cuerpo, y si encuentra un coágulo que está tapando una arteria en la cabeza, va a tratar de romperlo. ¿Para qué romper el coágulo? Para tratar de restablecer flujo sanguíneo a esa parte del cerebro. Ahora, tiene su efectividad, pero hay pacientes que tienen un coágulo demasiado grande y el medicamento no alcanza. Entonces existe un segundo tratamiento que es un poco más invasivo, en donde un neurocirujano con un entrenamiento específico para esto entra con un catéter en la pierna, navega por dentro de las arterias hasta el cerebro y remueve ese coágulo. Ahora, lo importante es que no es para todos, ninguno de los dos tratamientos es para todos. O sea, no quiere decir que cualquier paciente que llegue a tiempo para trombolíticos, para el TPA, que es las primeras 4 horas y media, no quiere decir que siempre van a calificar. Hay criterios muy estrictos de a quién se lo vamos a dar porque el medicamento es peligroso. Lo mismo que hay criterios estrictos para ver quién puede ir a otro tipo de tratamiento. Pero obviamente si tú no vienes al hospital, no vas a tener nunca el beneficio de saber si eres candidato o no. O sea que lo importante es venir enseguida y nosotros poder decidir cuál es el mejor tratamiento para ti en ese momento. Yo voy a continuar hablando con el doctor Novo en mi próximo segmento, pero ahora hago una pausa, regresamos con más en breve. Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. El Hospital Menonita de Caguas creó una infraestructura para manejar estos casos dentro del tiempo requerido, que incluye un piso con 4 neurólogos vasculares, uno de ellos pediátrico, 2 neurocirujanos endovasculares certificados en Puerto Rico, neurocirujanos generales y un grupo de neuroradiólogos para la atención inmediata de estos pacientes. El Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral Stroke es atendido por los únicos 2 neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico para atender emergencias 24/7. Llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensión 2300 y 2301. Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.